puedes vivir. Bien, pues arrancamos el tema, arrancamos el programa con José Segura, como antes le estaba comentando en la presentación del programa. Creo que está en su oficina en Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, José. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Quería hablar contigo hace tiempo porque, aparte de leerme tus artículos que lo sueles sacar siempre en prensa, me parece que tienes una auténtica razón cuando en el último tema que hablabas de Sudán decías que bueno, que podía ser una de las mayores desastres que hay, y sin embargo no nos damos con mucha cuenta del asunto, ¿no? Pues sí, en efecto, yo todas las semanas publico un artículo que el domingo se publica en el periódico Canarias 7 y el lunes en Diario de Aviso. Y luego lo distribuimos por vía online por muchísimas redes, ¿no? Y en efecto, en esta ocasión fue sobre la situación del Sudán, ¿no? Y aquí tengo el artículo en mi mano. Has hablado del Sudán, has hablado de la realidad del Congo, que lo vivimos como si estuviésemos, o sea, porque los focos nos llevan a otros lugares, ¿no? Pero el desastre mayúsculo que ocurre en todo eso. Cuéntanos, José. Bueno, concretamente en Sudán, vamos a ver, los medios de comunicación españoles se centran, siguiendo las instrucciones de los dueños de los medios, de los directores de los medios, y lo que sea, y si sienten un interés, se centran en un montón de cosas. Por ejemplo, sobre Sudán. Sobre Sudán nadie habla hoy en día. ¿No? Nadie habla hoy en día. No, ni hoy en día, ni yo creo que nunca, o muy poco. Bueno, Sudán, para situarnos, mira, es un país, ¿no? Un país que está metido en una guerra civil desde hace unos 10 años, ¿no? Existe Sudán del Norte y Sudán del Sur. Hubo movimientos secesionistas. Y Sudán del Sur pues se convirtió en el país más pobre, ¿no? Pero Sudán del Norte es un país con mejores situaciones, ¿no? Pero en Sudán del Norte se generó un conflicto. Conflicto que llevan ya casi 3 años, del que, te voy a dar datos, 12 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Entre 3 y 4 millones, que todavía no está, han huido más allá de las fronteras. Muchas de ellas a un país que se llama Chad. Las estimaciones de víctimas mortales se sitúan entre 150.000 y 160.000 personas, aunque probablemente serán mucho más. Solo en los 6 primeros meses de este año, o sea, hasta julio, Naciones Unidas confirmó la muerte de 3.300 y pico civiles, prácticamente igualando al número de muertos del año 2024. Hay casi 24 millones de sudaneses, más de la mitad de la población, sobreviviendo bajo la amenaza del hambre. De hecho, según Cruz Roja, hay ya 2 millones de personas en situación declarada de hambruna, es decir, el grado máximo de clasificación de una emergencia alimentaria. En Sudán, el hambre no es solo consecuencia de la guerra, se ha convertido en un arma más, como ocurre en Gaza, ¿no? Que los israelitas, pues el hambre lo utilizan casi como instrumento de guerra. En el artículo que he publicado, digo textualmente, por eso digo, lo leo, ¿no? El drama se concentra de forma especialmente cruel en una zona que se llama El Fasher, que es la capital de una región que se llama Darfur del Norte. Esta ciudad
¿m? Lleva más de 500 días bajo asedio de las FARC, ¿m? Porque es decir, es una guerra civil capitaneada por dos tenientes generales. Uno, el ejército regular, y otro, imagínate que en España la Guardia Civil se declara en guerra contra el ejército. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Vale. Pues eso, pues viene a ser como la Guardia Civil, ¿eh? En guerra contra el ejército. Pero y los dos son, digamos, son oficiales, digamos, ¿no? Sí, No son guerrillas ni nada de eso. Tenientes generales del ejército. Uh-huh. ¿Eh? En fin, es impresionante todo lo que... ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Hay potencias exteriores que están detrás de toda esta historia? Porque eso sucede en el Sudán del Norte, en el que es rico, ¿no? Sí. Sí. Mira, como en tantos conflictos contemporáneos, digo yo en el artículo, el silencio internacional sobre Sudán solo se entiende desde la actual geopolítica. ¿A quién le conviene que no se hable de esta guerra? Muchos sostienen que lo que se presenta como una pugna entre dos generales es en realidad una guerra por delegación. Yeah. Como tú acabas de decir, potencias extranjeras la alimentan para asegurar su acceso a los recursos del país. Y los recursos del país son oro, petróleo, tierras fértiles y un emplazamiento estratégico en el Mar Rojo. Seguimos esquilmando África, ¿no? Claro. Es que ¿por qué no se dice eso, de verdad? De todo porque mucha historia... Perdona, yo lo digo. Sí, verdad, siempre lo he dicho. Sí. Yo lo digo. Yo lo que digo es que Europa, durante siglos, se dedicó a ir a África a cazar negros. A coger los lazos, cazarlos, y luego venderlos como esclavos. ¿Me estoy inventando algo? No, es cierto. Pues hoy en día los tataranietos de los esclavos nos van a hacer pagar lo que hicimos siglos atrás. O sea, hay que mirarlo con el retrovisor, digamos, José. Sí, claro. Claro. Y el que no lo mira es que está visco y no ve las cosas. Claro. Y cuando ves, por ejemplo, posiciones, tú que eres una persona con muchísima experiencia política y tal, ¿cómo las diferentes alternativas que dan al proceso migratorio y toda esta historia, qué piensas? Humo, paja. Perfecto. No puedo decir otra cosa. Sí. Posiblemente lo que piense todo el mundo. Claro, humo y paja. Y volviendo a Sudán, ¿por qué no ocurre en Sudán del Sur? ¿Porque es más pobre? ¿Por qué? Bueno, hay cosas que yo no sé explicarlas, ¿no? Pero aquí hay una realidad, ¿no? ¿Tú viste la película que protagonizó Leonardo DiCaprio? ¿Cuál? ¿Cómo era? Oro de sangre o algo así. No. Esa película tienes que verla. En Sierra Leona. En Sierra Leona. Esta mañana, ¿viste, José? Esta mañana escuchaba a alguien en una radio, no sé dónde, justamente, mira qué casualidad, que estaba hablando de Sierra Leona y decían que en Sierra Leona, en el hospital, si los pacientes querían comer, tenían que llevarle comida los familiares, porque allí no daban comida. Bueno, claro, en tantos lugares vaya un descubrimiento. Pero ¿y en Venezuela? Sí, pero a veces damos por hecho o nos parece que es como aquí y eso nada, ¿no? En fin, oye, pues chicos,
Digo, chicos, Sí, estamos sí, sí, sí. en Sí, la antena, ¿no? sí, sí. No, lo digo respetuosamente. Yo, No, prefiero eh, una conversación así de tú a tú, me encanta, ¿no? y Entonces, cuando, y entonces, cuando, y dice, cuando, sí, digo que tú decías no, que era una guerra por delegación, porque sí, claro, porque cada país de esos tendrá, ¿no? tiene países, eh, tienen países que los apoyan a cambio de oro, ¿no? Claro, O a claro. cambio de otra cosa, ¿no? Ahora mismo, en Naciones Unidas, Trump se ha atribuido en haber resuelto el problema de la guerra en el Congo. ¿Qué ha pasado en el Congo? Mira, hay una cosa que la gente tiene que saberla. Vamos a ver. A finales del siglo XIX, ¿no? El canciller alemán convocó a todos los jefes de gobiernos europeos durante 3 días en Berlín. Y ahí tomaron el acuerdo de dividir África. Esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí. ¿Mm? Y con una regla. Esto, pues, al Reino Unido le dieron un país, otro. A Francia, otro, ¿no? Para no estar enumerándolo. Pero lo que se llama el Congo, el Congo, se lo dieron no al Estado belga, sino fue un regalo al rey Leopoldo II de Bélgica. Al rey. Al rey Leopoldo II de Bélgica. Eso lo contamos en un libro que hemos editado en Casa África, homenaje a Patricio Lumumba. Ah, sí. Bueno, repito, al rey de Bélgica. Y el rey de Bélgica se convirtió en dueño de hombres, mujeres, niños, niñas, fincas, minas y todo lo que tuviera. Mi madre. Bueno, las minas en el Congo tienen unas riquezas que hoy en día se necesitan para hacer los teléfonos móviles, para los sistemas informáticos actuales, ese material. Bueno, pues hay un país que se llama Ruanda, que es vecino de la República del Congo, es un país chiquitito, pero aquel país las masacres, ¿no? exacto, pero se han apoderado de las minas del Congo, contando con el apoyo de los Estados Unidos, el señor Trump. Hay un empresario potente, que ahora no recuerdo cómo se apellida, que es el padre de un yerno de Trump. Ajá. O sea, un chico que está casado con una de las hijas de Trump. Su padre es un libanés muy célebre, es un empresario, bueno, que es el que se ha hecho con el control de esa zona. De la zona esa. De esa zona de minas, ¿no? Pues este es el mundo, mi querido amigo. Es tremendo. José, estamos en un punto, porque a lo mejor se me ocurre pensar que todas las generaciones siempre se pensaban o podían pensar que aquella era la última, que tal, que era imposible ya continuarlo. ¿Tú crees que la nuestra en general así se ha llegado a un punto en el que se diferencia totalmente de otras? ¿Y qué perspectiva ves tú en el futuro? Muchacho, menuda pregunta. Mira, yo lo que sí te digo es una cosa. Mira, tú eres una persona con mucho razonamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta gente que vaya adelante con el farol a ver qué pasa, a ver qué. Yo tengo previsto vivir 25 años más. Por eso hago ejercicio,
me alimento bien, ¿no? Sí. Y vamos a ver si tengo suerte. ¿Eh? Vale. Y en esos 25 años, José, vamos, que sea así, ¿qué crees tú que va a ocurrir? Pues yo seguiré leyendo, seguiré escribiendo Ah. y habrá personas buenas y personas malas. ¿Mm? Bueno, bueno, bien, vale, de acuerdo. Eso es genial, genial, ¿no? No. Escucha, pero ¿qué ocurre mientras tú vas a leer, vas a estar leyendo, paseando, haciendo deporte, etcétera, para llegar a esos 25 años más, mínimo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo alrededor? Pues guerra tras guerra, ¿no? Guerra tras guerra. O sea, que no aprendemos, ¿no? Porque tú date cuenta, ¿qué está ocurriendo en Ucrania? Pues que lo que está ocurriendo en Ucrania es que tiene Putin interés en controlar minas en Ucrania, pero también tiene interés Trump. Yo no lo he declarado eso, lo ha declarado él, ¿no? Es decir... ¿Tú crees que ellos tienen claro con quién están? Porque a veces da la impresión de que están con un lado, luego al día siguiente parece que están contra, después no hay como posiciones claras con respecto. Bueno, la claridad es difícil encontrarla. Ya. Pero bueno, en resumen, tú me preguntas qué va a ocurrir en las generaciones. El ser humano seguirá, hombre. El ser humano seguirá, en fin. Esto, tú piensas que desde el año 45, 46 para acá, los europeos hemos tenido la suerte de ir mejorando nuestro nivel de vida. Muchísimo. Los europeos. En el año 60 y pico, 64, 65, España entró en la Unión Europea. Y eso nos ha venido muy bien. Hemos ido mejorando económicamente. Y hoy en día no hay chico que se precie que no quiera desde luego una camisa y unos tenis de marca, ¿no? Y no hay tío que se precie que no quiera tener una buena moto o un buen coche, ¿no? Y se está despreciando a veces grandes temas que marcan un avance que ha tenido la humanidad, ¿no? Pero ese podría ser... En España, nosotros en España hemos mejorado enormemente en materia de educación y en materia de sanidad. Y el que no quiera entenderlo, bueno, pues... Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy tan seguro es que si la gente es consciente de eso. Hoy... No, yo no quiero generalizar Ya. al decir la gente, porque de las personas que nos estarán escuchando, pues algunos estarán de acuerdo con nosotros y otros no, ¿verdad? Luego no quiero generalizar. Ahora, sí que creo que hay una obligación que tenemos muchos de transmitir verdades, hombre. Total. Ese es el objetivo que quería hablar contigo. Ese no fue el tiempo, José. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Otro día te llamo porque me encantaría hablar de una figura que antes lo comentaste, pero no ahora, ya no tengo más tiempo. De Patricio Lumumba. Me parece interesantísimo darlo a conocer. Bueno, darlo a conocer, en fin, hablar de su figura. ¿Vale? De acuerdo. De acuerdo, José. Venga. Un abrazo. Chao. Saludos. Adiós, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, pues nos vamos a una perrita de publicidad y regresamos justamente para escuchar a Jesús Quintero y ese Si Cristo volviera. El Rompeolas, tiempo de conversar. Capital Radio.